Vamos a leer. ¿Estamos un poquito más conscientes ya? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esto sucedió al tercer día, después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Oiga esto: hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Mi amado hermano, hoy yo quiero hablar acerca del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda tener una mayor comprensión acerca de lo que este evento representa. Mi amado hermano, usted tiene que estar consciente que si Jesús no hubiera resucitado, el sacrificio hubiera sido en vano. Si Jesucristo no hubiera resucitado, mi amado hermano, el sacrificio, el dolor, el sufrimiento y todo lo que Jesucristo pasó, todo el tormento que padeció y toda la vida que vivió, habría sido completamente en vano. Así de importante es el tema, mi hermano, de la resurrección. Y quiero comenzar diciendo, en primer lugar, voy a tocar algunos puntos en relación al tema de la resurrección que nos ayuden a entender y a profundizar un poco más su importancia y su significado. Amén. Amén, iglesia. En primer lugar, yo quiero decir que la resurrección del Señor Jesucristo, escuche bien esto, es el sello de aprobación de Dios el Padre. El sello de aprobación de Dios Padre acerca de la total satisfacción de su justicia en relación al sacrificio por nuestros pecados. Recuerde de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo está completamente relacionada con nuestros pecados. Diga: nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 4:25, escuche bien: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La causa de la muerte, la causa del sufrimiento, la causa del dolor y de la agonía de nuestro Señor Jesucristo fueron nuestros pecados. Está aquí. Los tuyos, mi hermano. Diga: mis pecados. Esa fue la razón del sacrificio, del dolor y del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. No fue la injusticia romana o la envidia judía. No, mi amado. El propósito principal de la muerte y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estaba relacionado totalmente con nuestras transgresiones, con nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario estaba sufriendo el castigo que merecían todas nuestras acciones injustas, nuestra desobediencia. Amén. Todo aquello que hemos hecho nosotros en esta vida que es opuesto al carácter, la voluntad y los principios de nuestro Padre Celestial. Romanos 4:25: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Porque aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han abrazado la redención, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y aquellos que han nacido de nuevo, mi amado hermano, por causa de la resurrección, primero por causa de la muerte fueron perdonados, pero por causa de la resurrección ahora son justificados. ¿Qué significa esto? Que ahora delante de Dios ellos son como si nunca hubieran pecado. Justificados. Justificados. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, repito, la resurrección del Señor Jesucristo es el sello de aprobación de Dios Padre.
todos los requerimientos fueron llevados a cabo. Jesucristo murió inocentemente. Jesucristo nunca pecó, Jesucristo nunca falló, Jesucristo cumplió al pie de la letra toda la ley. Jesucristo reunió todos los requerimientos de la justicia de Dios que demandaba. Escuche, la justicia de Dios demandaba el castigo de los pecadores. Si no, Dios no fuera justo, mi amado hermano. La justicia de Dios demandaba el castigo de los pecadores. La Biblia dice claramente también en Romanos: porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. Sin embargo, Jesucristo ocupó en la cruz del Calvario el lugar del pecador, y la resurrección es el sello de aprobación de Dios acerca de que la justicia de Dios, que demandaba la muerte de los pecadores, fue completamente satisfecha. Porque en vez de que murieran los pecadores o fueran condenados los pecadores, el que fue condenado fue el Hijo de Dios. Está aquí. El que fue condenado fue el Hijo de Dios. Por eso la resurrección, en primer lugar, y no hablo en orden de importancia, sino es lo que podemos aprender, es el sello de aprobación de Dios acerca de la total satisfacción de su justicia en relación al sacrificio por nuestros pecados. Al Jesús resucitar, Dios el Padre estaba certificando que el sacrificio había sido aceptado. En el Antiguo Testamento, ¿sabe algo, mi amado hermano? Cuando el fuego de Dios ardía sobre el holocausto y aquel animal inocente comenzaba a arder después de haber derramado la sangre a favor del pecador, gloria al Señor, ahí había un momento donde Dios aceptaba. En algunos casos en la Biblia leemos que el fuego no fue encendido de abajo, no fue encendido por el sacerdocio. En algunos casos el fuego vino del cielo para encender el holocausto, como señal de que el sacrificio era acepto delante de Dios, era válido delante de Dios. De la misma manera, mi amado hermano, la resurrección del Señor Jesucristo es la certificación de Dios de que el sacrificio por los pecados de la humanidad ha sido validado y aceptado por el Dios Padre Celestial. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Aleluya. Es importante que nosotros entendamos: si Jesús no hubiera resucitado, eso hubiera significado que el sacrificio no fue acepto, de que en alguna manera hubo un fallo, de que algo no salió bien. Pero la resurrección es para nosotros la garantía de que Jesucristo hizo perfectamente bien todo lo que tenía que haber sido hecho para que nosotros pudiéramos hoy recibir perdón y salvación. Amén. Ahora, punto número 2. La resurrección es el cumplimiento de la promesa del Padre hacia su Hijo Jesús, de que al Él entregar su vida en rescate por la humanidad, no sería avergonzado. Dios es fiel, diga: Dios es fiel. En el Salmo 16, verso 10, leemos lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol. El Espíritu de Cristo a través del salmista: porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Gloria al Señor. El Padre Celestial le había prometido a su Hijo Jesucristo la resurrección de la tumba. Claro, todo tenía que salir al pie de la letra. Jesucristo, al cumplir con la voluntad del Padre, Jesucristo, al cumplir con todos los requerimientos de la justicia de Dios, para sacrificarse en ofrenda en lugar de los pecadores, cuando todos los requerimientos fueran cumplidos, el Padre le prometió al Hijo que lo resucitaría y lo levantaría de en medio de los muertos. Esa fue la promesa de Dios. Y la resurrección, mi amado hermano, es el cumplimiento de esa promesa del Padre hacia su Hijo Jesucristo, de que al entregar su vida en rescate por la humanidad, Él no sería avergonzado. Dios es fiel. Diga: Dios es fiel.
lo que Dios promete, mi amado hermano, Dios lo cumple, gloria al Señor. Esa promesa que Dios le hizo a Jesús, y no era cualquier cosa, escuche. Vas a morir, vas a padecer, vas a sufrir, vas a ser castigado en lugar de los transgresores, vas a ir a la cruz, y tu espíritu y tu alma van a descender al lugar de los muertos. La Biblia dice, de la misma manera, Jesucristo lo dijo, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre descienda al centro de la tierra, donde dice la palabra de Dios que se encuentra este lugar de tormento y de sufrimiento, donde van aquellos pecadores que han muerto sin Dios, alejados de Dios. Dice la Biblia que tenía que estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Esto significa, mi amado hermano, que Jesús tenía que gustar la muerte en toda su expresión. Jesús tenía que gustar el castigo por el pecado en toda su expresión, aún la de sufrir tormentos por un periodo de tiempo en lo profundo de la tierra. Yo sé que esto es algo con lo que no concuerdan muchos teólogos y muchos intérpretes de las escrituras. Sin embargo, aquí dice: sueltos los dolores de la muerte, dijo un salmista. Los dolores de la muerte. Sin embargo, Dios le dijo, aún a pesar de todo eso, en el lugar de mayor oscuridad, desde ahí, una vez que la justicia de Dios haya sido satisfecha, que el pago se haya efectuado de manera total, mi Espíritu Santo va a descender a ese lugar de muerte y de tormento para devolverte una vez más la vida gloriosa, aleluya, que tú tenías antes de morir y antes de venir a la tierra también. Dios le prometió a Jesús y lo cumplió. Así que, mi amado hermano, la resurrección es el cumplimiento de la promesa del Padre hacia su Hijo Jesucristo, de que al entregar su vida en rescate por la humanidad no sería avergonzado. De la misma manera que Dios nos ha prometido a todos nosotros que si creemos en el Señor Jesucristo, aunque lleguemos a morir, dice que Él nos va a resucitar. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Esa misma promesa que Dios le hizo a Jesucristo, escuche bien, es la misma promesa que usted y yo hemos recibido. Dice, aquellos, aunque hubieren muerto, dice la palabra del Señor, dice, resucitarán en el día postrero, gloria a Dios. También usted y yo hemos recibido la promesa de la resurrección. Claro, si Jesucristo no viene antes y nosotros llegamos a partir, quiero decirle algo, Dios el Padre ha prometido para nosotros también la resurrección. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Este punto es bien importante y me bendice mucho. Escuche bien. La resurrección es el surgimiento de una vida probada absolutamente en todo. Escuche bien esto. Es el nacimiento del espíritu de vida en Cristo Jesús, que sería la sustancia de la nueva creación. Escuche bien, porque la nueva creación está hecha no simplemente, y claro, usar la palabra simplemente está mal, porque no es simple. Pero la vida espiritual que hemos recibido todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, la nueva creación, no está hecha solamente de la vida de Dios, que eso en sí mismo sería muchísimo más que suficiente. La sustancia de la nueva creación está hecha de la vida probada de Jesucristo. Escuche bien. Escuche bien, una vida que fue probada en absolutamente todo. Es la vida del Jesús que resucitó. La sustancia de la nueva creación está hecha con el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Es el surgimiento, repito, la resurrección es el surgimiento de una vida probada absolutamente en todo. Jesucristo fue tentado y venció. Jesucristo vino a la tierra y vivió solamente para la voluntad de Dios. Nunca vivió para el egoísmo ni para el orgullo. Venció. Jesucristo enfrentó la religión de su tiempo, alejada de Dios,
venció. Jesucristo enfrentó al diablo, al adversario de Dios, en múltiples ocasiones a lo largo de su vida. Venció. Jesucristo enfrentó el sufrimiento, el dolor. Jesucristo enfrentó a un ser separado de la gloria de su Padre Celestial. Venció. Jesucristo enfrentó una tumba, gloria a Dios. Enfrentó la muerte, gloria al Señor. El lugar donde todos los seres humanos temen, el lugar de mayor temor de todo ser humano. Jesucristo enfrentó la muerte y también venció. Jesús venció en todas, absolutamente todas las áreas en las que él tenía que vencer, con el propósito de que esa vida resucitada, esa vida probada, mi amado hermano, llegara a ser la sustancia de la que está hecha la nueva creación que ha sido depositada dentro de ti en el nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Significa, mi amado hermano, que si Jesús venció, ahora tú también puedes vencer, porque Él vive en ti. ¿Alguien le puede dar un aplauso a mi Señor, por favor? Por eso dice la Biblia, escuche, en Primera de Juan capítulo 5 verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Diga, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿sabe qué es lo que es nacido de Dios? La nueva creación. Eso es lo que nació de Dios. Usted puede ser el mismo vaso por fuera, pero si usted ha creído y ha nacido de nuevo por dentro, usted es una nueva creación. Y la sustancia de esa nueva creación es la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted también puede vencer. Por eso es que usted también puede prevalecer. Por eso es que usted también, gloria al Señor, puede prevalecer aún a pesar de todo lo que venga contra usted. Usted tiene que entender algo, mi amado hermano. Esa vida de resurrección ha sido depositada dentro de usted para que de la misma manera que Jesús venció, usted también pueda vencer. Gloria a Jesús. Número 4. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de una nueva vida para todos aquellos que creyeran en Él se proclamó a la eternidad. Vea, la nueva creación, repito, está hecha de la sustancia del espíritu de resurrección. Por eso es que podemos llamar nueva creación algo que no existía antes. Y no podía existir porque nuestro Señor Jesucristo no había venido al mundo y tampoco había vencido todo lo que Él venció. Esta vida probada de Jesús resultó en la vida nueva de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. No podía haber nueva creación antes de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que la sustancia de la nueva creación es la vida de resurrección. Es decir, a menos de que Jesús venciera y resucitara, la nueva creación no podía existir. Está aquí, mi amado hermano. A menos de que nuestro Señor Jesucristo muriera, venciera y resucitara, la nueva creación no podía existir. Por eso se llama nueva creación. Es algo que no existía antes, no había existido antes. Entonces, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el anuncio de una nueva vida para todos aquellos que creyeran en Él se proclamó para la eternidad. Lea conmigo Romanos capítulo 6 verso 4, por favor, para que podamos entender esto con mayor claridad. Romanos capítulo 6 verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, vea esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Ya vio quién resucitó a Cristo de los muertos? La gloria del Padre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, diga nosotros, así también, de la misma manera, andemos en ¿qué? ¿Andemos en qué? Otra vez, ¿andemos en qué? Vida nueva. Vida nueva no es simplemente soy una nueva persona porque cambié de actitud. No. Vida nueva significa cambié de naturaleza espiritual. Escuche, mi amado hermano, en realidad soy una nueva persona. Y también
aquel que ha creído en Jesucristo con todo su corazón llega a ser una nueva persona, una nueva criatura. Dice que de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así también nosotros vamos a andar en una vida nueva, en una vida que no existía antes, en una clase de vida que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos dio acceso. Una vida probada, una vida que venció, una vida, gloria al Señor, que le trae la gloria a Dios y que es una realidad para todos aquellos que han creído con todo su corazón. Ahora, volviendo al punto que le mencionaba hace un momento, en 1 Corintios capítulo 15 versos 21 y 22, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos en Cristo, los que están en Cristo. Ahora, su resurrección, mi amado, es la garantía de la promesa que el Señor nos hizo, que también nosotros, los que hemos creído, seríamos resucitados. Seríamos resucitados. Esa es una de las principales razones por las cuales los creyentes no pueden seguir teniéndole miedo a la muerte. No pueden seguir temiendo a la muerte. Jesucristo tiene las llaves, dice la Biblia, del Hades y de la muerte. Ya Él mismo explicó lo que sucede inmediatamente que una persona muere. Si murió en Cristo, la Biblia dice que ángeles vienen a escoltar su espíritu a un lugar temporal donde esperarán por la resurrección de todos los muertos y por el juicio. Gloria al Señor. Un lugar previo a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén viene al final, viene al concluir todo lo que, toda la obra y todo el propósito y el plan eterno de Dios. Pero mientras tanto nosotros vamos a un lugar escoltados por ángeles, un lugar temporal en el cual vamos a permanecer, que yo le llamo como el lobby de la gloria de Dios, el lobby de la eternidad, el lobby de la ciudad celestial. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle que es un lugar demasiado bello, demasiado hermoso, demasiado glorioso, en el cual vamos a esperar a que se cumpla todo lo que Dios ha dicho. Entonces, su resurrección es garantía de la promesa que el Señor nos hizo a nosotros también, que hemos creído que seríamos, ¿qué? Resucitados. Resucitados. Gloria al Señor. Colosenses 1:8 dice, 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito, el primero de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, el primer lugar. Él es el primogénito de los muertos. Aún hay muchos más que van a resucitar, miles, millones de hermanos que sus cuerpos fueron sepultados, que creían en Jesús, que creyeron en el Señor. Todos estos, y nosotros, si llegamos a partir antes de que Jesucristo venga, vamos a ser también, de la misma manera que nuestro Señor Jesús, resucitados. Gloria al Señor. Amén. Ahora, verso 6, escuche bien, punto 6. Su resurrección es la total victoria de Jesucristo sobre la muerte. Ya no estamos confinados bajo su poder ni autoridad. La muerte fue vencida para siempre. Gloria al Señor. Es la victoria total, mi amado hermano, de Jesucristo sobre la muerte. Una victoria absoluta, una victoria rotunda, una victoria que no hay manera que pueda ser revocada, mi amado hermano. Es una victoria sobre la muerte, y usted y yo ya no estamos confinados bajo su poder y bajo su autoridad. La muerte fue vencida para siempre. En Hebreos capítulo 2 verso 14 leemos lo siguiente, mi hermano: así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, diga tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vea, para destruir por medio de la muerte. Qué interesante. Si yo me pongo a rascarle aquí, mi amado hermano, lo voy a dejar viendo visiones. Jesucristo tuvo que hacerse hombre para poder tener acceso a la muerte. Como Dios, Él no tiene acceso a la muerte porque Dios no puede morir. Él se hizo hombre para que como hombre Él pudiera tener acceso a la muerte. Y como hombre, al morir, accesó al ámbito de la muerte para en ese ámbito vencer a la muerte. Gloria a Dios. Es decir, Jesucristo venció a la muerte en su propio territorio. Gloria a Dios. Jesucristo murió, accesó al ámbito de la muerte como un hombre solamente para poder enfrentarla y vencerla. Como Dios, mi amado hermano, repito, no podía hacerse. Como hombre pudo hacerse. El cuerpo humano de Cristo fue el vehículo para accesar a la muerte, porque los seres humanos, mi amado hermano, los seres humanos podemos morir físicamente, podemos morir. Ese cuerpo es mortal. Nuestro Señor Jesucristo, como Dios, no podía morir, no podía accesar la muerte, pero como hombre, por eso dice que Jesucristo también participó de carne y sangre. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, se vistió de un cuerpo humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso es impresionante, mi amado hermano. Impresionante. Jesús se introdujo en el ámbito de la muerte para vencer al que tenía el imperio de la muerte, al diablo y también a la muerte. Finalmente nosotros leemos en otra parte de la Biblia que Jesucristo venció a la muerte y que Jesucristo eventualmente al final de los tiempos destruirá por completo la muerte. Es más, el verso dice explícitamente: muerte, yo seré tu muerte. Dios le está hablando a la muerte. La muerte será destruida, ni siquiera será arrojada junto con el dragón y con el falso profeta y con la bestia al lago que arde con fuego y azufre. No, la muerte será destruida, no será atormentada por la eternidad, sino destruida por completo. Esto es, la muerte no existirá más. Nadie se va a morir, mi amado hermano, nunca más. Ay, Padre Santo, ¿cuántos están aquí? Gloria a Dios. Mediten esto, mi hermano. Y tengo un punto más. Repito, yo no estaba mencionando estas cosas en orden de importancia, sino en la medida que las iba entendiendo, las iba recibiendo. Punto 7. La resurrección es la prueba más grande acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Es la prueba de su deidad. Diga conmigo, la prueba de su deidad es la gran prueba de su naturaleza divina. Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, entonces y solo entonces los discípulos llegaron a creer totalmente, absolutamente, que efectivamente Él era quien Él decía que era. La resurrección fue la prueba más grande acerca de la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Vea, la religión lo negó. La religión pensó que estaban matando a un hombre más. Sin embargo, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, eso fue la prueba más contundente acerca de su identidad. Y también fue la razón por la cual los religiosos de su tiempo, cuando los soldados, porque vea, usted recuerde que Jesús fue sepultado en un sepulcro nuevo, el sepulcro de un hombre rico, por cierto. Una piedra que tenía que ser rodada por varios hombres, una piedra muy grande, porque los sepulcros son como cuevas en la montaña
varios hombres tenían que rodar una piedra para cubrir completamente la entrada del sepulcro. Se asignó una guardia de soldados a la tumba para custodiar el cuerpo de Jesús. Tenían temor de que los discípulos vinieran a raptar el cuerpo, vinieran a sacar el cuerpo. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Mientras estos soldados estaban resguardando el sepulcro, la Biblia dice que un ángel se apareció en el lugar. Dice que un hombre con vestidura resplandeciente se posó sobre la piedra. Fue tal la impresión, mi amado hermano, que los soldados, dice la Biblia, que se desmayaron todos. Se desmayaron completamente. Solo de la impresión de ver a un ángel. Gloria al Señor, aleluya. El ángel mismo rodó la piedra y Jesucristo salió. Jesucristo resucitó. Jesucristo se levantó de entre los muertos. Después los soldados fueron donde los sacerdotes y los principales judíos a decir lo que había sucedido. Dijeron la verdad. Estábamos resguardando la tumba cuando un ser resplandeciente apareció, y desde ese momento ya no nos acordamos más de lo que sucedió. Ya no supimos qué pasó. Solamente sabemos que vimos sobre la roca en el sepulcro un ser con vestiduras resplandecientes, y ahí se nos borró el cassette. Los discípulos, los fariseos, todos los principales dijeron: no podemos permitir que esto se divulgue. Sabían perfectamente que la resurrección de Jesucristo vendría o llegaría a ser la prueba más contundente de que este hombre era verdaderamente quien él decía ser. ¿Y saben qué fue lo que hicieron los sacerdotes? Le dieron dinero a los soldados, mucho dinero, mi amado hermano, para que se quedaran callados y que dijeran que el cuerpo se lo habían robado los discípulos. Dice la Biblia que ese dicho se menciona hasta el día de hoy en Jerusalén, ante los ortodoxos. Aquellos que no creen en Jesús como el Hijo de Dios todavía creen que ese cuerpo se lo robaron los discípulos y después empezaron a decir que había resucitado, y siguen sin creer. Sin embargo, mi amado hermano, los soldados sabían la verdad. Y nosotros que creemos la Biblia y la palabra de Dios, sabemos que fue exactamente así como sucedió. Nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él lo anunció, tal y como Él lo dijo, resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos. Y cuando después vinieron aquellas mujeres, así fue como comenzamos este mensaje, con estas mujeres preparando las especias para ir a ungir el cuerpo según era la costumbre. Era un acto de honra a los muertos, especialmente a los importantes, a los maestros. Se les ungía el cuerpo con especias, con aceite, se les perfumaba y entonces se les enrollaba en la sábana y se les dejaba ahí. Estas mujeres, como leíamos al principio, que iban a hacer esto, cuando llegaron al sepulcro, encontraron una piedra removida muy temprano por la mañana. Y entonces, cuando se asomaron a ver qué pasaba, se encontraron al mismo personaje que vieron los soldados, que les dijo: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Rey y Salvador Jesús? Por eso Romanos 1:4 dice, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Vea esto: según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Y escuche, según el Espíritu de santidad. Eso nos habla, mi amado hermano, de la perfección del sacrificio, de la perfección de nuestro Señor Jesús. Pero al mismo tiempo nos dice que fue la prueba más grande acerca de la identidad de Jesús como Hijo de Dios, la prueba de su deidad y la prueba más grande de su naturaleza divina. Amén. Quiero invitarle a que le demos un aplauso, por favor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
y que podamos meditar, mi amado hermano, unos momentos. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y yo quiero que meditemos unos momentos en este acontecimiento. Incline su rostro y ahí, en una meditación interna y en una oración de su corazón, dele gracias a Dios el Padre por la resurrección que garantizó que la obra de redención llegase a ser efectiva para todos y cada uno de los que creyéramos en Él. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo llegó a ser la garantía para usted y para mí de que creer en Jesús, de que abrazar el sacrificio, de que creer en la redención y en la sangre nos dará acceso a la salvación y a la vida eterna. Dele gracias a Dios. Por favor a los diáconos que me ayuden a tomar los elementos. Por su llaga yo fui sanado. Nos podemos poner de pie, mis hermanos. Yo fui sanado. Por su herida fui perdonado. Fui perdonado. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, para participar, para conmemorar aquello que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Señor, aquí está el pan y aquí está el vino. Pero, Señor, por medio de la fe y por medio de este acto de conmemoración, estos elementos, Señor, son transformados, Padre Celestial, en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor. Porque tú llamaste al pan, esto es mi cuerpo. Porque tú llamaste al vino, esto es mi sangre, Señor. Y de tal manera que nosotros hoy, mediante la fe y la operación del Espíritu Santo, a través de participar del pan y del vino, participamos también del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Quiero invitarles ahora, por favor, a que repartan los elementos y meditemos, mi hermano. Por sus llagas yo fui sanado, yo fui sanado. Por su herida fui perdonado, fui perdonado. Por la sangre, por su llaga yo fui sanado, yo fui sanado. Por su herida fui perdonado. Otra vez dígalo, por su sangre. Por su sangre yo fui sanado, yo fui sanado. Sí, Señor. Espíritu Santo, por su herida, diga, por su herida fui perdonado, fui perdonado. Por su sangre, por su llaga yo fui sanado, yo fui sanado. Por su herida fui perdonado, fui perdonado. Tu vida diste en la cruz, tu sangre tú derramaste allí en tu
la cruz, tu sangre tú derramaste allí en tu mirada. Puedo ver tu amor en mí, moriste por mí, tu vida diste en la cruz. Canta la iglesia. Tu sangre tú derramaste allí en tu mirada. Puedo ver tu amor en mí, moriste por mí, Jesús. Moriste por mí, pero te levantaste, Señor. Pero te levantaste victorioso de la muerte. Te levantaste victorioso de la muerte. Sí, mi Señor. Sí, mi Jesús. Sí, mi Rey. Te damos gloria. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Sí, Señor, sí, Señor. Quiero que leamos por favor Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26. Ahora, si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, puede hacerlo en este momento. Si tú tienes algún pecado que confesar al Señor, o si tú tienes algún conflicto con tu hermano, es el tiempo de perdonar, es el tiempo de pedirle al Señor su misericordia. Quiero que inclinemos nuestro rostro y que todos hagamos esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que eres el único camino y la única verdad y el único que da vida. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz llevando mi maldad. Tú fuiste castigado por mi pecado y has resucitado para darme la oportunidad de ser perdonado y de tener una nueva vida y una nueva oportunidad. Hoy confieso, Señor, que tú eres mi único Salvador, Jesús, que tú eres mi único Señor y que solamente por medio de ti tengo perdón de pecados y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino y no hay otra verdad, solamente por medio de ti, Señor Jesús. Amén. Y mientras comían, dice la palabra de Dios, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por favor, participe del cuerpo de nuestro Señor y medite. Este cuerpo fue molido, y de la misma manera que es molido en su boca, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados fue sobre él. Este es el cuerpo que fue entregado, que fue sacrificado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda enfermedad en el nombre de Jesús es sanada por el poder del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Toda enfermedad y dolencia es removida de tu cuerpo, porque hoy el cuerpo de Jesús se vuelve parte de ti. Cuando tú comes algo, de aquello que está hecho se vuelve parte de ti. Sus vitaminas, sus minerales, sus nutrientes se hacen parte de tu cuerpo. De la misma manera, hoy al participar del cuerpo, ese cuerpo entra en nuestro organismo, ese cuerpo entra en nuestro ser y participamos de sus beneficios, participamos de todas y cada una de las cosas que ese cuerpo nos da acceso, en el nombre del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Puede beber, hermano. Es la sangre del nuevo pacto, la sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas, la sangre que nos santifica y que nos purifica. Toda conciencia de pecado es lavada, toda conciencia de pecado es purificada. Hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesús. Es la sangre de nuestra redención, la sangre que nos purifica y que nos santifica, la sangre que nos identifica como la gente del pacto, la gente que nos guarda del destructor, la sangre que nos guarda del destructor, la sangre que nos guarda de la maldición, la sangre que nos guarda de la muerte. Esa sangre hoy viene a ser parte de tu vida también, en el nombre de Jesús. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por el regalo de la salvación. Vamos, mi hermano, agradezca a Dios. Seamos agradecidos, gloria a Dios. Gracias porque la sangre limpia nuestros pecados. La sangre nos da acceso al perdón y a la misericordia. Gracias, dígale. Gracias por lo que Jesucristo ha hecho, que eso nos da acceso a la vida eterna. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Rey eterno. Tu vida diste en la cruz, tú derramaste allí en tu mirada. Puedo ver tu amor en mí, moriste por mí. Démosle un aplauso a nuestro Rey en esta hora. Él es el único digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias, Señor, te exaltamos, te honramos y te bendecimos. Hoy celebramos, aleluya. Vamos, vamos. Hoy celebramos la resurrección. Hoy celebramos la vida de nuestro Rey eterno y Salvador. Hoy estamos agradecidos con nuestro Dios y con nuestro Rey. Amén.
Amén. Gloria a Dios. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Jesús, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Te adoramos, te adoramos. Solamente a ti recibe la gloria, recibe la honra, Jesús, mi Jesús. Señor, tú eres digno. ¿Cuántos pueden darle la gloria en unos momentos más? Tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno, tú eres digno. Jesús, tú eres digno de toda alabanza y toda exaltación. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Amén. Aleluya. Que Él reciba la gloria. Denle un aplauso, por favor. Gloria al Señor. Estemos meditando, estemos reflexionando, porque en realidad es verdad que una vez al año nosotros conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero para nosotros que creemos es más que un evento histórico, es una realidad de vida. Es algo de lo que nosotros tenemos que estar agradecidos, no solamente una vez al año, sino cada día, porque lo que Jesucristo ha hecho por nosotros ha cambiado no un día, sino ha cambiado toda una eternidad para todos aquellos que hemos creído. Amén. Les amo, les bendigo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Bendiciones.